Bueno, si os parece bien, vamos a empezar la jornada del grupo de trabajo. Yo quiero daros las gracias a todos, los que estáis aquí, los que estáis online, los que habéis mostrado vuestro interés por esta temática y habéis presentado ponencia, comunicación. Muchas gracias a todos, gracias por el esfuerzo. Y sabéis, porque os hemos comentado que la sesión se estructura de tal manera que primero los tres ponentes principales desarrollarán sus intervenciones, sus ponencias. Los tiempos son muy breves, yo lo siento muchísimo, somos un grupo muy numeroso, lo cual es una alegría. Somos uno de los grupos con mayor número de ponencias y comunicaciones y estamos muy contentos por ello, pero eso también genera una limitación en cuanto al tiempo disponible. Yo sé que es muy difícil sintetizar y exponer las ideas en 5, 7 minutos, 10, 12 minutos y por eso mi doble agradecimiento por el esfuerzo al respecto. Yo voy a presentar a los tres ponentes principales, a los tres de manera consecutiva y luego empezará hablando Juanjo Almagro, le seguirá Manuel Villoria y a continuación hablará Amelia Navarro. El orden está así establecido no por ningún criterio jerárquico en absoluto, sino porque Juanjo hace una introducción más general de la relación entre responsabilidad social y transparencia, unos conceptos más generales. Manuel habla de la prohibición de la transparencia en el ámbito público y Amelia hablará de ello más en el sector privado. Ese es el sentido del orden. Muy brevemente, porque los currículums de los ponentes son extensísimos y no habría posibilidad. Además, ahora con Internet tenemos la posibilidad de consultar, ¿no?, prácticamente el currículum de cualquier persona. No me extenderé en exceso. Sí que os presento porque esa presentación merece la pena y además puedo reiterar mi agradecimiento. Juan José Almagro, que dice que hay que destacar que nació en Úbeda, me parece muy normal, y que además es del Betis, y también me parece lógico que se destaque. Es doctor en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho y abogado, doctor honoris causa por universidades de Argentina y España. Ya os digo, os cuento un pequeño esbozo. Ha sido consejero y director general de MAFRE, vicepresidente de UNICEF en España, fundador y primer presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, y, entre otras cosas, articulista y conferenciante, columnista en medios de comunicación de difusión nacional e internacional, y dice que ha pronunciado más de 1 millar de conferencias, se dice pronto, relativas a temas relacionados con el mundo de la empresa, la ética, la gestión de los recursos humanos, la economía del bien común o la responsabilidad. Juanjo, ese sería tu primera intervención, o el primer interviniente, mejor dicho. Manuel Villoria será el que le siga. Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense y becario Fulbright de Estados Unidos. Es director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y autor de más de 100 publicaciones sobre administración pública y ética administrativa. Además, es miembro del Comité de Políticas Públicas de Administración de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Y por último nos acompaña también Amelia Navarro, que es presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, la CEF, es vicepresidenta del Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad y gerente de sistemas de gestión en Hidracua y Aguas de Alicante, ingeniera industrial con especialidad en medio ambiente, entre otras formaciones, máster en prevención de riesgos y programa ejecutivo de mujeres en la alta dirección, además de consejera ejecutiva en los consejos de administración de Aigües del Horta y Hidracua, con más de 20 años de experiencia en el sector del agua. Yo les quiero agradecer enormemente a los tres que hayan aceptado la invitación de participar en este grupo de trabajo. Creo que son unos ponentes extraordinarios. Y sin más, le doy la palabra a Juan José Almagro. Muy bien, muchas gracias, Irene. Saludo en primer lugar a Amelia y a Manuel, que comparten estos primeros compases, y a todos los que después han hecho comunicaciones y van a estar aquí presentes. Y quiero pedir disculpas porque, como consecuencia de que el último tren a Madrid sale relativamente pronto, yo tendré que abandonar la sala, ¿no? Pero aquí estaré para lo que queréis.
Me acordaba, viniendo en el tren esta mañana, de un libro que escribió Ortega y Gasset, que se llama El Espectador, en el que cuenta, en la segunda parte, cuenta que a mediados del siglo pasado, en una noche que hacía un frío tremendo y que estaba nevando en Madrid, un señor se dirigía al café en el que habitualmente tenía tertulia con su grupo de amigos, ¿no? Entonces, cuando llegó al café, tiritando y calado de frío, y empezó a quitarse la nieve de su sombrero y de su capa, pues dijo, buenas noches, teóricamente. Y Ortega concluye diciendo que así parecen entender los españoles la teoría, como aquello que está en absoluta contradicción con la realidad. Y al tiempo que me acordaba de Ortega, me acordé de un chiste que me mandaron hace un par de días, ¿no? Un coche se para delante de un semáforo y un señor de los que limpian habitualmente los cristales y te piden algún dinerito, va a limpiar y le dice, ¿le limpio? Y dice el conductor, no, gracias. ¿Le filosofo? Dice el limpia. Dice, bueno, Platón decía que hay dos mundos, dice el limpia, el de la apariencia y el mundo real. Con el parabrisas sucio, usted no puede ver el mundo real. Dice, está bien, límpialo. Entonces, en eso estamos, ¿no? Si, como es verdad, los sufrimientos enseñan, que era algo que nos enseñó Heródoto, yo creo que la cualidad de transparente, hablaremos de transparencia y de su vinculación con la responsabilidad social, es decir, la cualidad del transparente, que es la transparencia, debería educarnos para ser mejores ciudadanos, sobre todo en tiempos de crisis. Esa es una definición que entiende todo el mundo, creo yo que entiende todo el mundo, menos muchos políticos y muchos mandamases empresariales. Naturalmente porque ellos, los políticos, y ellas, las políticas, y ellos, los mandamases empresariales, y ellas, las mandamases empresariales, eh, son probablemente de otra galaxia. Lo curioso es que desde que el mundo es mundo, así han sido las cosas en este compromiso con la información pública que tienen los políticos y con la información de los que manejan dinero de otras personas en el mundo privado. Bueno, ellos viven en un mundo y los ciudadanos parecemos vivir en otro mundo. Y por otro, los políticos y los gobernantes juegan sus propias reglas, sea cual fuera el partido en el que militan. También hay que decirlo, con honrosa y con cabales excepciones, porque yo creo que hoy hay muchos políticos y muchos empresarios que saben que los dueños de la información o de la red pública, en el caso de los políticos, no son los gobernantes, sino los ciudadanos que los eligen o las personas que invierten en esas empresas. Pero aunque la cosa viene de antiguo y podíamos haber aprendido ya, nunca se ha mentido tanto como en nuestros días, ni de manera tan desvergonzada, tan sistemática y tan constante. Dice Antonio Machado en el Juan de Mairena, se miente más de la cuenta por falta de transparencia. También la verdad se inventa. Yo creo que es verdad que se está inventando la verdad. En estos tiempos, desde luego, pero hace mucho más tiempo, Plutarco aconseja que el gobernante debe conseguir primero el dominio, cito, sobre sí mismo, dirigir rectamente su alma y conformar su carácter, y de este modo hacer que sus súbditos se acomoden a él, porque sin duda uno que está caído no puede enderezar a otro, ni si es ignorante enseñar, ni si es desordenado ordenar, o si es indisciplinado imponer disciplina o gobernar, si no está bajo ninguna norma. Pero la mayoría cree que neciamente la primera ventaja de gobernar es el no ser gobernado. ¿Quién entonces gobernará al gobernado? La ley, sentencia Píndaro. Rey de todo, la ley, mortales e inmortales, pero no una ley escrita en libro, sino la razón que vive en el gobernante, que habita siempre con él y lo vigila. Creo que he dicho muchas veces que la transparencia es algo más que una vacuna contra la corrupción.
creo que es la principal vacuna contra la corrupción. Y probablemente algo menos que el bálsamo de Fierabras que todo lo cura. Hoy es una exigencia de las sociedades que aspiran a ser democráticas y avanzadas. Y en Suecia, es bueno recordarlo, se creó hace 250 años una ley que marcó el camino promulgando lo que debería ser la transparencia. Si vemos que esto tiene 256 años, poneos a pensar lo que ocurriría si quisierais saber qué se habló entre el presidente Sánchez y sus ministros el día que detuvieron a Puigdemont en Italia. Eso se puede pedir perfectamente en Suecia desde hace 250 años, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI, en nuestra actual sociedad de la desconfianza y de la sospecha, resurge una exigencia de transparencia que, como afirma el coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, nos indica, cito, precisamente que el fundador moral de la sociedad se ha hecho frágil, que los valores morales como la honradez y la lealtad pierden cada vez más su significación y en lugar de la resquebrajadiza instancia moral se introduce la transparencia como nuevo imperativo social. Y como la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, también es el Juan Mairena de Machado, y además siempre goza de una tremenda utilidad práctica el decir la verdad, y como la corrupción sigue campando a su ancha, uno no sabe qué decir. Ninguna ley arregla por sí sola los problemas. Si acaso la ley apunta a soluciones, como nuestras todavía recientes leyes de transparencia, que necesitarán mucha ayuda educativa y ser alimentadas por periódicas inyecciones de virtudes vitamínicas cívicas. La transparencia es una tarea de voluntad política, de cumplir deberes y de querer hacerlo. Y probablemente por donde deberíamos empezar sería por el papel que debe jugar la universidad en esto. Fundamentalmente porque en el mundo actual que estamos viviendo se están creando realidades inexistentes. Aquello que Platón plasmó en el mito de la caverna, y realidades artificiales y artificiosas. Mirar, en el fondo todo tiene que ver con la comunicación, porque la comunicación, gracias a su importancia social, se ha convertido hoy en un instrumento indispensable en la gestión diaria de las organizaciones. Además de transparente, además de comprometida y además de veraz, debería reflejar siempre a la comunicación, me refiero, el comportamiento de quien la transmite. Y a eso se le llama coherencia. Y eso nos lo enseñó Séneca hace muchos años. Di lo que debes y haz siempre lo que dices. Comunicar y comunicar bien supone construir relaciones de confianza y, sobre todo, mantener esas relaciones de confianza. Y en esta época nueva, tan llena de incertidumbre y peligro, nos desprendemos de todo lo duro y de todo lo sólido, como nos enseñó Zygmunt Bauman con su idea de la sociedad líquida. Y quizá por eso probablemente estamos atacados por el síndrome de la impaciencia y estamos confundiendo progreso con aceleración, buscamos atajos y en consecuencia nos hemos acostumbrado a deformar la realidad para adaptarla, como la cama de Procusto, a dogmas previos equivocados y perversos, como aquellos de los que parten el propio funcionamiento político y muchas organizaciones y muchas empresas, que transustancian mal y transforman el bien común en ambiciones personales, la fuerza en desánimo, el conocimiento en soberbia, las palabras en nada. Se olvida de que son las instituciones las que deben adaptarse a la realidad y a los ciudadanos, y no al revés. Sin hombres y sin mujeres no hay instituciones. Mirad, estamos viviendo ya la nueva era de la responsabilidad social y seguramente los ODS son nuestro inexcusable horizonte, aunque podemos separar perfectamente la sostenibilidad y los ODS de lo que representa la responsabilidad social. Pero necesitamos líderes que vayan más allá de la jerarquía y que estén comprometidos y que sean fiables y que sean creíbles y que sean motivadores y que sean cómplices y que estén orientados hacia los demás. Que escuchen y que dialoguen y no busquen siempre culpables. Hace algún tiempo
presenté yo un modelo de responsabilidad social en donde se juntan sin confundirse y serviría para cualquier tipo de organización 3 aspectos que me gustaría resaltar. Uno, no podemos hablar de responsabilidad social sin la inexcusable cumplimiento de la ley. Es decir, lo primero es cumplir la ley y cuántas obligaciones se derivan de la ley. Segundo, tener un comportamiento ético. Y tercero, ser absolutamente transparentes en el actuar y en la comunicación. Ese sería el primer bloque. El segundo bloque es el compromiso. Y el compromiso es la responsabilidad social. No otra cosa es la responsabilidad social que el compromiso. No hablemos de lo que ahora está de moda, que es el propósito. El propósito es que voy a hacer algo y si no lo hago no pasa nada. El compromiso te obliga a hacer aquello que tú estás diciendo que quieres hacer, ¿no? Y definitivamente después del compromiso, cumplimiento de la ley, comportamiento ético y transparencia, compromiso y después la acción social. Es decir, algo que puede ocurrir o puede no ocurrir en función de que tengamos dinero o no tengamos dinero, ¿no? Pero el cumplimiento de la ley es obligatorio. El compromiso en este momento es absolutamente exigible y en muchos casos, en virtud de las leyes, absolutamente obligatorio también. Y la acción social y la filantropía y lo que queramos, pues se diluye. Es aconsejable. No creo que en ningún momento pueda ser exigible ni obligatorio, pero evidentemente yo creo que los ciudadanos ven con buen ojo a aquellas empresas e instituciones que son capaces de ayudar a los demás cuando es preciso. Yo creo que la democracia exige dirigentes, gobiernos, empresarios y exige también instituciones que sean transparentes y que acepten rendir cuentas no como una obligación, no como una humillación, sino como una obligación. Que procuren la solución de los problemas que preocupan a los ciudadanos y que respeten los bienes que son de todos, aunque el cuidado y la gestión estén solo en sus manos. Eso es lo que significa autoridad, en el fondo, ¿no? Porque en muchos aspectos, austeridad en las pulsiones, en las viejas virtudes de la sobriedad, de la solidez, de la sencillez, la ausencia de adornos y trabajo sin alarde, haciendo las cosas, permitirme la referencia a mi tierra, estilo olivar, es decir, dando frutos sin hacer ostentación de flores. En el estilo olivar se congrega probablemente todo. Los antiguos decían que el aceite era alimento, remedio y luz. En el aceite está todo probablemente a lo que podríamos aspirar. Yo creo que no ha sido así y no está siendo así, porque la imagen o el adorno está desplazando el argumento y la apariencia a la verdad, como ya pasó con los sofistas en Grecia. Lo que pasa es que en esto los sofistas actuales son mucho más descarados y menos cultos que los antiguos. Creo que la transparencia, es decir, rendir cuentas, no es algo coyuntural, ni una humillación, aunque así lo crean muchos políticos ofendidos al exigírselo, sino que es una obligación para los servidores públicos y para quien maneja asuntos o dinero en nombre de otro. Y un síntoma de la fortaleza de cualquier país democrático y moderno capaz de transmitir confianza en sus instituciones. Hay que actuar siempre, decía Gracián, como si nos vieran. Y en el arte de la prudencia, que fijaos tiene 400 años, casi 400 años, dice Gracián, el prudente considera que le miren o que le mirarán. Sabe que las paredes oyen y que lo mal hecho acaba saliendo a la luz. Aunque esté solo, actúa como si todo el mundo lo viera, porque sabe que todo se sabrá. Mira ya como testigo a los que cuando se enteren lo serán después. Quien desea que todos le vean no se preocupa de que desde fuera lo puedan observar en su casa. Y además yo no sé si los políticos, los empresarios y los mandamases se dan cuenta de que a la larga no merece la pena gobernar con la mentira o con falsos, perversos y excesivos elogios, que es otra manera de mentir.
que siempre hacen peor a quien los recibe. Las mentiras se reconocen enseguida porque suelen ser de dos clases. Hay mentiras que tienen las piernas cortas y mentiras que tienen la nariz larga. El hada le dijo a Pinocho: la tuya, por lo que veo, es de las que tienen la nariz larga. Y en eso estamos. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir Manuel Lloria. Me ha comentado, que me ha matizado que su intervención en concreto va a versar sobre corrupción entre privados y responsabilidad social, lo cual es una temática que encaja perfectamente en el actual, en este grupo de trabajo. Manuel, cuando quieras, supongo que Julián es quien te da paso, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Voy a ponerla yo mismo un momento. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, quería presentar, valga la redundancia, una investigación que venimos desarrollando desde hace algún tiempo con varias universidades europeas sobre la corrupción entre privados y el papel de la ética en la prevención y en la lucha contra la corrupción en este ámbito, ¿no? Y bueno, se basa en una encuesta europea que hemos desarrollado con colegas de Italia, de Alemania, de Bulgaria. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Muchas gracias. Creo que lo va a tener que pasar Julián, ¿no? En ello estoy. Manuel, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues adelante, pasamos. Bueno, este es el esquema tradicional de una presentación. Como verán, los objetivos, el modelo teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones. Adelante. Vamos a ver, el objetivo fundamental era ¿qué es esto de la corrupción entre privados y qué determina que exista más o menos corrupción entre privados? Era la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánta y por qué existe lo que existe en España en corrupción entre privados? Y tercero era finalmente cómo confrontarla. Sobre todo ver el papel, en este caso, en nuestra presentación, el papel de la ética y el argumento de la responsabilidad social para confrontarla. Adelante. Bueno, el concepto de corrupción entre privados. Ustedes habrán oído hablar de la corrupción en el sector público. Normalmente se dice que hay corrupción cuando hay un abuso de una posición que ha sido fiduciariamente concedida para beneficio privado, directo o indirecto, ¿no? En este caso, el concepto de corrupción general no entra perfectamente, ni mucho menos en lo que llamaríamos la corrupción entre privados, ¿no? Es difícil de generar este concepto. La corrupción en el ámbito privado incluye acciones, por ejemplo, como la colusión, los flujos ilícitos de capital, el blanqueo, la bancarrota deliberada, la débil capitalización, los espionajes industriales y sobre todo los sobornos, que es lo que vamos a tratar aquí. Muchos de estos conceptos tienen que ver más con el fraude quizás que con la corrupción en sentido estricto, pero en todo caso verán que es muy amplio todo el conjunto de actividades contrarias a lo que sería una competencia justa en el ámbito del mercado, ¿no? La corrupción además puede ser individual o generalizada, ¿no? Puede ser una persona que en el ámbito, en una empresa, pide un soborno para comprar a otra empresa productos que esta otra quiere venderle. O puede ser que una persona de alguna forma intente corromper, ¿verdad?, a personas de otras empresas para que le compren los productos a su empresa, ¿no? Y muchas veces es generalizada, que es cuando ya es la propia empresa directamente quien organiza todo desde la dirección para desarrollar actividades corruptas, sobre todo de soborno o bien de espionaje industrial, en fin, actividades de este tipo, ¿no? Nuestra definición es la siguiente. La definición que nosotros hemos desarrollado dice que corrupción entre privados consiste en utilizar la autoridad de la empresa o bien abusar del poder que una organización privada pueda otorgar a cualquiera de sus miembros para beneficio privado, ¿no? Y este beneficio puede ser directo, indirecto, individual o para la empresa, el beneficio corporativo, ¿no? Especialmente se da cuando la dirección o sus miembros interactúan con otras organizaciones privadas y sus acciones van en contra de la competencia leal
y, por tanto, al final del bienestar de la comunidad. Podríamos hablar mucho sobre este concepto, pero lo dejamos aquí y luego, si quieren, lo analizamos. Pasamos, si quieres, Julián. Bueno, este es el modelo que nosotros hemos desarrollado, en el cual, como ven, en el centro está la corrupción, en el centro está la corrupción, y hay unos deterrents, hay unos, podríamos decir, unos instrumentos institucionales de todo tipo para intentar poner barreras, ¿no?, a la corrupción. Y hay oportunidades de negocio, oportunidades personales dentro de una empresa para ganar dinero de forma corrupta. Y luego hay fricciones, que son situaciones en las cuales pues, se incentiva la corrupción, por ejemplo, pues porque todos los demás en el ámbito del sector correspondiente son corruptos. Y luego está el MD, que es el desarrollo moral, ¿no?, como un elemento importantísimo para entender también los resultados finales. Adelante, por favor. Con esto tenemos distintas hipótesis que les voy a ir narrando y que ya en cierto modo expresan todo el modelo que nosotros tenemos. La primera hipótesis es que cuanto mayores sean las expectativas de beneficio derivadas de la acción corrupta, tanto para la persona, para una persona, como para la empresa, más posibilidades hay de corrupción, ¿no? Es decir, si yo creo que puedo ganar mucho dinero personalmente porque estoy en el sector de contratos, en una empresa, en el ámbito de la contratación, en ámbitos donde existe dinero y existen incentivos, pues ya tengo, ¿verdad?, una situación de riesgo. Si la empresa también entiende que puede ganar mucho desarrollando una actividad corrupta, por ejemplo, sobornando a otra empresa, pues entonces tenemos, como verán ustedes, unos incentivos, ¿no? Segundo, cuanto mayores son los costes percibidos, por ejemplo, económicos o personales, menor será la corrupción. Entonces, habría que analizar en un país o en el ámbito de cualquier empresa qué percepción tiene de los beneficios económicos o de los beneficios personales, qué costes tienen percibidos sobre los costes económicos o personales, por ejemplo, la cárcel, para desarrollar o no desarrollar la corrupción. Entonces, cuanto mayores sean los costes percibidos, menor será la corrupción. Tercero, cuanto mejor sea el sistema de compliance dentro de una organización, lógicamente también menor será la corrupción, ¿no? Es decir, por una parte está lo que serían las barreras externas, y las barreras externas, ahí, repito, está la ley, el hecho de que exista un delito, el hecho de que existan sanciones económicas, y luego están las barreras internas dentro de una organización, los sistemas de compliance, por ejemplo. Luego, cuarto, cuanto mayor sea el coste reputacional, menor será la corrupción. Y hablamos de lo que serían las barreras sociales. En un país donde la corrupción sea ampliamente rechazada, donde exista un universalismo ético, si existe algún país donde existe eso, pues será, si te pillan en un acto de corrupción, los costes reputacionales serán muy altos. En países donde el particularismo es más amplio, donde la corrupción es generalizada, por ejemplo, pues el hecho de que pillen a alguien pues puede que no tenga coste reputacional. Quinto, cuanto mayor corrupción se percibe en el entorno y sobre todo en el sector empresarial en el que uno trabaja, mayor es la corrupción. Es decir, si en el sector en el que tú trabajas, por ejemplo, la construcción, existe generalizadamente corrupción, sobornos, malversaciones o robo de bienes, pues obviamente eso de alguna forma reduce tus obligaciones y facilita tus actividades corruptas, por lo menos desde una perspectiva social, ¿no? Es decir, con los seres humanos actuamos no solo individualmente, sino en función de cómo percibimos que los demás actúan. Y en consecuencia, si percibimos que los demás roban, tendremos tendencia a robar también, ¿no? Y luego, cuanto mayor, ya la sexta, cuando mayor sea la interacción con el sector público de las empresas, probablemente hay mayor corrupción. Bueno, esto es más discutible, pero es cierto que en sectores donde hay mayor intercambio con el sector público hay mayores posibilidades muchas veces de enriquecimiento a través del soborno, también con el sector público, y esto puede llevarse luego a las actividades entre privados.
Y finalmente, lo último, cuanto mayor sea el desarrollo moral, en el sentido de Kohlberg, por ejemplo, ¿no? Cuanto mayor sea el nivel de desarrollo moral de los empresarios y directivos, menor será la corrupción. Pasamos, si quieres, Julián, por favor, a la siguiente. Entonces, para esto nosotros desarrollamos una encuesta. En esta encuesta, como ven, al final entrevistamos, creo que es la encuesta que ha conseguido entrevistar al mayor número de empresarios y directivos hasta ahora en España en relación con estos temas, a 600 personas, y la población de las empresas, como ven, era de 144.780 en industria, construcción, comercio, hoteles y restaurantes y servicios, mayores todas con más de 10 empleados. Y bueno, la muestra ponderada nos llevó a estas 600 de acuerdo con la distribución que ustedes pueden ver ahí. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver si quito esto de aquí, entendido. Vale. Bueno, en primer lugar, los datos nos indican los puestos con mayor discrecionalidad, es decir, puestos donde hay mayor capacidad de decisión individualizada y que tienen acceso a fondos, a dinero, tienen más experiencia de corrupción. Es decir, nosotros lo que le medíamos era, pero usted ha tenido experiencias de corrupción personales, y ahí muy poca gente te lo dice, que sí, que le haya corrompido o que a él le hayan intentado corromper, pero tenemos para superar este problema del social desirability bias, usábamos la pregunta de, pero en el sector en el que usted trabaja hay corrupción, ¿conoce usted casos? ¿Le han informado de casos? Y ahí veíamos que efectivamente los puestos que tenían mayor discrecionalidad, acceso a fondos, nos decían que sí. Habían observado muchos más casos de corrupción que cuando cuando no se ocupaban esos puestos, hasta 8 veces más. Los empresarios y directivos que creen que la corrupción genera beneficios, que realmente son pocos en la encuesta, tienen más experiencias de corrupción, hasta 3 veces más. Es decir, aquellos que creen que efectivamente corromper da beneficios, pues claro, tienen más experiencia. ¿No? Quiere decir que están más dispuestos a corromperse y que hay en ese ámbito mucho más riesgo. El coste alto para la empresa, coste económico, por ejemplo, reduce la experiencia de corrupción. Pero es curioso que en España la mayoría de los empresarios no veían pérdidas importantes derivadas de la corrupción. Es decir, que el hecho de ser corrupto no implicaba, o que te pillaran no iba a implicar grandes problemas económicos para la empresa. Y luego el coste alto para el individuo de que te pillen, ¿no? Reduce la experiencia de corrupción, pero la gran mayoría de los empleados no ven represalias serias de corrupción en sus empresas, ¿no? Solo el 10% de las empresas tenían sistemas de compliance y incluso en aquellas donde existían, los empleados consideraban que muchas veces no se aplicaban y que cuando había incumplimientos del código ético no pasaba nada. Pasamos, si quieres, Julián. En fin, los costes reputacionales, pues importante, no son considerados importantes. El hecho de que te pillen en un caso de corrupción no parece que en España tenga alto coste reputacional, es decir, no son barreras importantes para evitar la corrupción. El riesgo de la empresa, es decir, si la empresa está en riesgo de supervivencia, si la empresa se encuentra en un sector donde hay fuerte competencia interna y además se percibe que existen casos de corrupción numerosos y elevados, es un factor clave en la experiencia de corrupción. Es un factor muy importante que además afecta incluso a reducir la experiencia de los costes. Incluso, bueno, pues ya los costes incluso son menores de aquellos que nosotros habíamos visto anteriormente. La mayor interacción con el Estado también genera mayores experiencias de corrupción. Por ejemplo, esto se ve en el sector de la construcción. Y finalmente, lo más importante es que vimos que a mayor desarrollo moral, menores experiencias de corrupción. Incluso cuando hay alta fricción, incluso cuando tu empresa está en peligro, incluso cuando estás en un sector altamente corrupto, cuando las personas, los empresarios, los directivos tienen un elevado nivel de desarrollo moral, es decir, están situados dentro
de lo que llamaría Colbert la ética postconvencional, las posibilidades de corrupción se reducen enormemente. Pasamos, ya vamos acabando. En conclusiones, primer punto, es preocupante que el 18% de los empresarios y directivos reconocen haber vivido situaciones de soborno. No hay que olvidar que en el ámbito público aproximadamente el 2% de las personas en España reconocen que de alguna forma a veces se les ha solicitado algún tipo de soborno desde el sector público. Si en el sector público se da un 2% y en el sector privado la experiencia sube a un 18%, creo que es preocupante, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que explica los resultados? Pues el entorno y el desarrollo moral. Es decir, donde el desarrollo moral es elevado, normalmente la corrupción es muy baja, la experiencia es baja. Pero cuando el entorno es competitivo y estás en un sector donde hay bastante corrupción, las experiencias se disparan, ¿no? Las mujeres tienden a ser menos corruptas, el tamaño importa, en este caso, cuanto más grandes son las empresas, menos los riesgos, y pasamos y ya acabamos. Creo que es fundamental para luchar contra la corrupción en el sector empresarial, superar la teoría del homo economicus, la idea de que todos de alguna forma buscamos maximizar nuestras preferencias y luchar por conseguir el máximo enriquecimiento posible y que de ello surgirá algo tan maravilloso como un crecimiento compartido, es decir, la famosa teoría de la mano invisible, porque es cierto que con esa perspectiva, siempre que haya un conflicto entre el interés particular de tu empresa y la idea más abstracta de la justa competencia, de la competencia leal, pues normalmente vamos a ir a buscar nuestro interés particular por una vez, por una circunstancia, en un determinado momento, dado el entorno y no respetar este principio importantísimo de la justa competencia. Por otra parte, una vez que se abre la vía, está muy estudiado que se producen problemas de normalización en las empresas, es decir, una vez se hizo, bueno, pues luego se vuelve a hacer y se normalizan ese tipo de actuaciones y al final además se socializa a los miembros de la empresa en ese tipo de comportamientos, con lo cual se genera un problema colectivo. Pasamos de lo que sería un problema individual a un problema colectivo. Y ya finalmente podríamos decir que la clave en todo esto de alguna forma es entender que para luchar contra la corrupción es muy importante que las personas, los empresarios entiendan que aunque busquemos nuestro interés, hay que buscar el mayor interés para el mayor número. Y la búsqueda del mayor interés para el mayor número implica en ocasiones aprender de aquellas reglas que la historia nos ha demostrado que producen mayor interés para el mayor número y el respeto a la justa competencia así ocurre. Nos produce mayor bien para el mayor número, produce mayor crecimiento económico, produce una situación de justicia en el ámbito del mercado que hay que promover. Por eso, y acabo con esto, tanto todas las teorías de corporate social responsibility, share value, etcétera, ¿no? Social innovation deben conectarse a una idea muy importante que es la idea de que la empresa está inserta en la sociedad. La empresa es parte de la sociedad y la implicación social compartida de la empresa con el gobierno, con la sociedad en la que vive, en la construcción de un desarrollo económico, es fundamental y debe incluirse en la definición de los problemas que la empresa tiene, en el diseño y persecución de sus objetivos y en la evolución conjunta de los productos e impactos de la empresa. Y nada más, muchísimas gracias y perdón si me he extendido un poquito más de lo adecuado. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que no, yo creo que las intervenciones están siendo muy ajustadas. Llevamos un pequeño retraso, pero por las cuestiones técnicas, que esas no son achacables a nadie. Y yo creo que están siendo intervenciones todas, como digo, muy ajustadas. Quizá cuando termine Amelia podemos abrir un turno de preguntas para que así podamos hablar con José Almagro antes de que tenga que irse a conferencia. Si os parece, y luego ya pasamos al resto de ponentes de comunicaciones, ¿de acuerdo?
Amelia, cuando quieras, es tu turno. Gracias. Gracias, Irene. Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, pues quería dar las gracias a la Universidad de Alicante como organizadora del Congreso por la invitación a participar en esta sexta edición, exponiendo el papel y la situación de las empresas con respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Quiero hacer mención especial a Manuel Alcaraz, que lo tenemos aquí, con el que hemos tenido desde la siempre una relación fluida en su papel de conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, precisamente, y con Irene Bajo, en su puesto de directora de la Cátedra de Responsabilidad Social. En este punto, bueno, queríamos comentar que el tejido empresarial tiene cada vez más claro que la única vía que tenemos para crecer es la vía de la responsabilidad con el entorno, con la sociedad, con nuestros grupos de relación. Por convicción y por necesidad. Cada vez se combinan más ambas cuestiones, teniendo muy en cuenta que la transparencia es una exigencia, pero que también es una herramienta muy potente para precisamente acercarnos más a los grupos de interés y rendir cuentas sobre nuestra actividad y que se reconozca también esa responsabilidad social de las empresas. Quiero hacer un punto aquí también de mención, como en otras ponencias se han mencionado a las empresas, y poner en valor que desde la CEP, desde luego, se lucha contra la corrupción, contra la economía sumergida, contra el fraude de la administración, porque creemos que las empresas que se comportan de esa manera hacen competencia desleal a las empresas que lo hacen correctamente. Eso es importante ponerlo en valor. En la Comisión de Responsabilidad Social, en concreto, tenemos el objetivo de hacer llegar a las empresas la perspectiva de que siendo una empresa responsable se es una empresa más competitiva, en cuanto estás mucho más alineada con los valores de la mayoría de las personas y en concreto con la de tus clientes en particular, que eres capaz de estructurar, de medir ese impacto social del que estábamos hablando y se puede ir evolucionando en el sentido que van marcando los tiempos. A la vez que nos han demostrado que las empresas responsables, sostenibles, son más resistentes en la época de crisis, ¿no? Como en esta pandemia hemos estado observando. Por el contrario, creemos también que las empresas que no asuman este compromiso con sus grupos de interés y no sean capaces de analizar estas interacciones, lo van a tener cada vez más difícil. Tendrán más complicaciones en el cumplimiento normativo, ahora hablaremos de ello, porque cada vez más la responsabilidad social está siendo una exigencia, como decía antes. Lo tendrán también más complicado porque sus clientes estarán más alejados de lo que ofrecen y luego tendrán mucho más difícil captar financiación tanto pública como privada. Con lo cual creemos que en cualquier caso la responsabilidad social ayuda a las empresas. Esto hasta ahora ha sido más importante para las empresas grandes, pero cada vez lo está siendo más también para las pequeñas. Las empresas pequeñas suelen ser proveedoras de las grandes, han de cumplir sus requisitos en la producción, en los servicios estandarizados, etc. De hecho, bueno, luego os comentaré también el papel de la Comisión respecto a las pymes y la importancia que creemos que tiene también el intentar fomentar la responsabilidad social entre las empresas pequeñas. En mi exposición voy a hacer un breve repaso por lo que creo que son temas importantes de cara a la transparencia de las empresas, que es la normativa que les aplica, tanto estatal como autonómica. Antes decíamos que lo primero que tenemos es que cumplir la normativa. Posteriormente, los modelos de éxito que existen a nivel empresarial para rendir cuentas, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad social. Y para finalizar, pues algunos datos de cómo están las empresas en cumplimiento con respecto a la ley y a otros estándares. Para empezar, bueno, os voy a poner en contexto por qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Comisión de Responsabilidad Social? Esta comisión es un órgano consultivo de la CEB del que surgen pues, informes técnicos y posicionamiento de las empresas de la Comunidad Valenciana en materia de responsabilidad social. Por si hay alguien que nos esté escuchando que no sea de la Comunidad Valenciana, pues decir que la CEB es la patronal que representa los intereses del empresariado de la Comunidad Valenciana, la organización más representativa y quien tiene directamente vínculo en COE a nivel de la Comunidad Valenciana. Los objetivos que tenemos desde la Comisión en particular de Responsabilidad Social es promover el comportamiento socialmente responsable precisamente en las organizaciones empresariales y en las empresas, especialmente en las pymes, como os decíamos antes. Creemos que es más difícil llegar a estas empresas y hacemos esfuerzos para que a través de la comisión y a través de toda la información que difundimos les pueda llegar y conocer también el estado real de la responsabilidad social de la Comunidad Valenciana.
Somos también interlocutores con las administraciones autonómicas y locales en esta materia. Participamos en la creación de nueva normativa al respecto, igual que como en planes y programas que pueden ir surgiendo a nivel de la administración. Y como un punto también importante, trabajamos por impulsar los ODS, el cumplimiento de la Agenda 2030 en las empresas. La Comisión de Responsabilidad Social, como veis aquí, bueno, pues está formada por 60 empresas, como veis, hay empresas de distintos sectores, ámbitos, tamaños, localizaciones. Tenemos empresas grandes como Mercadona, como Balearia, no sé, veis aquí que tenemos una gran variedad, representantes de sectores como el sector del juguete, el sector de las obras, en fin, del calzado. Tenemos también de distintas zonas de la Comunidad Valenciana, pues de Alicante, de la Safor, en fin. Tenemos una variedad de asociaciones y empresas que quieren estar al día de lo que ocurre en responsabilidad social. Creemos que tener 60 empresas interesadas dentro de la comisión es un buen síntoma, ¿no? Como algunas de las principales acciones que hemos impulsado de esta comisión está la adhesión a la Declaración por la Ética Empresarial y el Buen Gobierno, que se llevó a cabo en la CEP, también con la Generalitat Valenciana. Estaba en aquellos tiempos Manuel como conseller. Y aquí cerca de 200 empresas adheridas a esta declaración por la ética y buen gobierno. Hemos colaborado también con la Administración en el desarrollo reglamentario, que está aún pendiente de publicación, precisamente de la Ley 18/2018 de fomento de la responsabilidad social. La Comunidad Valenciana es una de las pocas autonomías que tiene desarrollada una ley al respecto. Participamos también en la Comisión de Responsabilidad Social de COE. En concreto, aparte de las reuniones de la comisión generales, en los grupos de trabajo de la Agenda 2030 y en el grupo de trabajo de información no financiera, ¿no? Contribuyendo pues, con documentos de posicionamiento, alegaciones a normativa. Hemos trabajado también en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, y estamos participando en lo que pueda salir y nos pueda afectar a nivel empresarial. Participamos también en foros y jornadas representando al empresariado de la Comunidad Valenciana y con interlocución con entidades sociales, participando y apoyando también a las entidades sociales en algunas cuestiones, como ahora os comentaré a través de la plataforma que tenemos ya diseñada, estamos trabajando en ella y vamos a lanzar el 5 de octubre. Y bueno, apoyando, por ejemplo, el marcar la X solidaria por parte de las empresas en el impuesto de sociedades, en fin, haciendo muchas actividades también de apoyo a estas entidades. Tenemos un convenio firmado con Cruz Roja para apoyar proyectos vinculados pues a colectivos vulnerables y a las emergencias, de la gestión de emergencias, que por desgracia pues últimamente tenemos muchas a las que atender, ¿no? Como os decía, esta plataforma de colaboración que hemos creado entre empresas y tercer sector se trata de agilizar la relación entre las empresas de cualquier tamaño, incluidas las pymes, como decíamos antes, y las entidades del tercer sector que puedan tener algún tipo de necesidad en tres grandes ejes: en la inclusión laboral, en el voluntariado corporativo y en la donación de bienes y servicios. Y lo que hacemos es facilitar precisamente que funcionen bien esas relaciones y que quien quiera ayudar pueda ayudar a estas entidades y las entidades nos digan qué necesitan para que las empresas también puedan ofrecérselo. Tenemos ya ejemplos de varias colaboraciones en este sentido y el día 5 de octubre vamos a hacer la presentación oficial de esta plataforma. A nivel de representación institucional, estamos en el Alto Consejo Consultivo de la Agenda 2030 aquí en la Comunidad Valenciana, en el Observatorio de la Economía Sumergida, del Fraude de la Seguridad Social, en el Consejo Valenciano de Migraciones y de Cooperación y las mesas de diálogo social. Volvemos a la Agenda 2030, que comentábamos antes como uno de nuestros objetivos, el impulso en las empresas. Y bueno, como sabéis, las empresas tienen un papel clave fundamental en el cumplimiento de la agenda, así lo reconoció la ONU en su declaración. Las empresas son el motor de la economía y las que tienen en su mano también el poder llevar a cabo muchas de las mejoras que nos propone la agenda. En concreto, y dado el carácter de la charla de hoy sobre transparencia, nos hemos ido al ODS 16, que es el que creemos que responde más a los objetivos de transparencia, el de paz, justicia e instituciones sólidas. Y especialmente, pues aquí nos afectaría a las empresas en tres de sus metas. En la de reducir la corrupción y el soborno en todas las formas. Antes, en la charla anterior, se hablaba de corrupción. El de crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. A nivel de normativa, tenemos dos ámbitos, tanto autonómico como estatal, normativa que afecta a las empresas, la Ley 19/2013 y la Ley Valenciana 2/2015. Aquí, sobre todo, la normativa afecta a las empresas en la obligación de publicación activa de ciertos datos, que ahora os comentaré, y en el suministro de información a las administraciones públicas cuando se requiera. En concreto, ¿a quién afecta, ¿no? Esta ley española no afecta a todas las empresas, afecta a las sociedades que tengan capital público en más de un 50%, a las mutuas de accidentes de trabajo, a las entidades totalmente públicas y también a nivel de otras entidades a las organizaciones empresariales como la CEA, además de partidos políticos, sindicatos, etcétera. También afecta a entidades privadas que perciban subvenciones por más de un importe o en un porcentaje superior en un 40% de sus ingresos anuales. ¿Qué obligaciones tienen las entidades privadas y las empresas que acabamos de comentar, que están sujetas a esta ley? Por un lado, el hacer una publicidad activa de su organización y actividad, ahora os diré más o menos en qué ámbitos, y como también comentábamos, pues suministrar información a las administraciones públicas de las que dependen cuando se les requiere. En concreto, la publicidad activa consiste en, a nivel institucional, decir a qué actividad se dedica la empresa, qué legislación le aplica, cuál es su organigrama, a nivel económico, qué contratos suscribe y de qué manera, o sea, qué procedimiento han utilizado en los perfiles de contratante que tienen en alguna de las empresas, convenios que les aplican y convenios que han suscrito con otras entidades, ayudas y subvenciones recibidas, presupuestos, cuáles son sus cuentas anuales y las retribuciones anuales de sus miembros del Consejo de Dirección. ¿Cómo se hace pública esta información? Normalmente pues a través de una web. La CEP, por ejemplo, pues tiene una web donde publica todos estos requisitos que le son de aplicación. Como decíamos, bueno, pues a la hora de suministrar la información a la administración, pues igual son obligados a suministrar esta información empresas concesionarias de servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas. A nivel de la Comunidad Valenciana, la ley autonómica lo que nos pide es informar activamente de la recepción de subvenciones siempre que superen los 10.000 euros. Paso esto rápido porque si no nos entenderemos. En cuanto a modelos y buenas prácticas empresariales de reporte, ahora nos vamos a la parte de reporte, hemos destacado algunas. Por supuesto, en primer lugar, la Ley de Información No Financiera. En España ya tenemos desde finales del año 2018 una ley que obliga a las empresas a reportar información no financiera y diversidad. Esta ley, hay quien dice que salió con nocturnidad y alevosía un 28 de diciembre para reportar el ejercicio que ya había pasado, pero bueno, ahí hablando de transparencia quizá falló un poco el ámbito temporal. El caso es que empezó aplicando a empresas y grupos con más de 500 personas trabajadoras o que cumplieran una serie de condiciones económicas. A partir del año 2022, aquellas empresas que tengan más de 250 personas trabajadoras ya tienen también que reportar esta información no financiera. ¿Qué nos pide la ley? Pues que informemos sobre ciertas cuestiones medioambientales, sociales, relativas a nuestro personal, a derechos humanos, corrupción y soborno, etcétera, ¿no? Nos marca una serie de cuestiones, en algunos casos incluso indicadores, pero no nos marca un estándar, no nos dice cómo tenemos que hacerlo exactamente ni cómo podemos intercompararnos unas empresas con otras. En cuanto al formato, este INF que le llamamos, el Estado de Información No Financiera, va junto con las cuentas anuales de las empresas, han de ser presentadas a los consejos de administración y aprobada a la Junta de Accionistas y verificado por una entidad externa para que nos asegure que lo que estamos contando realmente lo estamos cumpliendo, ¿no? Y debe ser publicado en la web y estar a disposición del público. En la Ley de Información No Financiera hace mención precisamente al siguiente estándar que voy a comentar, que es GRI, GRI, lo habréis escuchado, ¿no? Este es el estándar más utilizado por las empresas a modo voluntario para reportar sobre sus cuestiones en responsabilidad social y sostenibilidad. Puede ser aplicable a cualquier organización de cualquier tamaño, públicas o privadas, etcétera.
Cubren temas que van desde, como pongo aquí, la lucha contra la corrupción hasta temas medioambientales, seguridad y salud ocupacional, corrupción, etcétera. Los objetivos es impulsar este reporte de las empresas en cuanto a su ámbito económico, ambiental y social, establecer un lenguaje común. Aquí GRI sí que nos marca cómo tenemos que reportar la información, con qué datos, incluso a veces hasta con qué unidades concretas, para que los datos, precisamente como se muestra en el último punto, sean intercomparables. No entraré al detalle, pero bueno, GRI tiene una parte de estándares universales donde se define cómo tenemos que montar nuestras memorias de sostenibilidad y qué estándares temáticos tenemos que seguir en el ámbito económico, ambiental y social. En cuanto a transparencia, pues muchos de los indicadores que GRI nos hace reportar, como puede ser el GRI 205 anticorrupción o el 307 sobre cumplimiento ambiental o 415, pues van directamente vinculados a todos los puntos de transparencia, siendo en sí mismo un ejercicio de transparencia el reportar toda esta información de una empresa anualmente en base a estos indicadores que además son verificados externamente. Muchas empresas también están adheridas a la red española de Pacto Mundial. Las empresas que se adhieren a esta red firman un compromiso por parte de su dirección del cumplimiento de los 10 principios de Pacto Mundial y anualmente tenemos que reportar, tenemos que decir cómo estamos cumpliendo cada uno de esos 10 compromisos. Yo os he traído aquí en concreto el de mi empresa con la carta de dirección y cómo vamos anualmente en la herramienta de progreso de Pacto Mundial reportando, haciendo un balance de todos los puntos de los principios y luego vinculando nuestro informe de desarrollo sostenible también como herramienta de reporte. Incluso hacemos pues, unas tablas donde decimos cómo se vinculan estos principios de Pacto Mundial con los ODS, con GRI, etcétera. Existe también códigos de buen gobierno, en concreto existe un código de buen gobierno para las sociedades cotizadas, donde sí que se incluyen pues, tanto exigencias legales como recomendaciones y las empresas han de decir si cumplen o explicar aquí por qué no cumplen. Existe otro código inspirado en el anterior, puesto en marcha por CEPIME también para las pequeñas y medianas empresas, con el mismo espíritu de reportar sobre su buen gobierno y su desempeño económico, social y ambiental. En cuanto a la situación actual, y ya para finalizar, hemos estado observando en el informe precisamente de la Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España, que se realiza sobre 132 empresas que cotizan en el mercado continuo, que en muchos de los casos hay un insuficiente cumplimiento de la información que se requiere a las empresas, ¿no? Aquí es un punto pues, que se tiene que seguir trabajando para fomentar esta transparencia. Por otro lado, existe un portal de responsabilidad social en la web del Ministerio de Trabajo donde las empresas pueden colgar las memorias que elaboran en sostenibilidad. También os digo que no todas las que están ahí son las que existen en realidad. Existen muchas más memorias de las que hay. Es un portal súper farragoso en el que por experiencia es muy difícil colgar las memorias. Si intenté buscar la de mi empresa, encontré la de 2017, pero es que hemos pasado de incluir las siguientes porque te cuesta la vida subir una memoria, con lo cual impide la transparencia. Bueno, sin más nada, volver a recalcar la gran relación entre la responsabilidad social y la transparencia para las empresas, como esa forma pues, de rendir cuentas a los grupos de relación y a mejorar su impacto también a nivel social, ambiental y de gobernanza. Gracias. Muchas gracias, Amelia. No deja de ser chocante que la intervención finalice con un portal de supuesta transparencia en materia de responsabilidad social, que, como nos ha pasado a casi todos y como en muchas otras ocasiones, es todo menos lo que predica, ¿no? Es una fuente de dificultades y no de facilidades. Bueno, es verdad que tenemos aquí con nosotros a Manuel Alcalá. Yo le quiero agradecer la presencia, más que nada porque además yo creo que su consejería, no sé si sería la primera que incluía la palabra transparencia, pero también fue la primera que incluía responsabilidad social. Es decir, que fueron realmente
pioneros en darle valor de título de consellería, de nombre de consellería a ambas materias, y ya eso de por sí es una gran prueba de la implicación de ese gobierno con ambas materias, ¿no? Y la propia creación de la cátedra también lo es. Juanjo tiene que irse, me temo. No nos da tiempo a hacer un turno de preguntas. En todo caso, agradecerte muchísimo que hayas venido. Juanjo ha hecho un viaje de ida y vuelta hoy mismo en tren desde Madrid. Son esfuerzos que se agradecen enormemente. Es una pena que nos hayamos quedado sin tiempo, pero tampoco se trata de que pierdas el tren. Bueno, Aunque estaría encantada de que te quedaras con nosotros, pero agradecerte enormemente tu muchas intervención. gracias. Si quieres comentar algo. No, quiero comentar algo que habéis dicho los dos. Hace 2 días salió un estudio que ha hecho DIRSE con BITIC, estudio sobre el estado de la gestión ética en nuestras organizaciones, y viene a corroborar lo que venimos denunciando, ¿no? El ser y el no ser, el decir y hacer, la falta de coherencia. El 75% de las organizaciones en España incorpora la ética en el propósito. Lo del propósito es una tontería, como comprenderéis. Pero tan solo el 25% dispone de sistemas para integrar en la toma de decisiones. Es decir, aquí mucho hablar y poco hacer. Y el principal reto ético de nuestras organizaciones, dice el estudio como conclusión, reducir la brecha entre lo que decimos en nuestras declaraciones y lo que hacemos en el día a día. Es decir, Séneca, di lo que debes y haz lo que dices. Bueno, perdón, pero me voy a Madrid. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si os parece, pasamos a las ponencias de los ponentes que están ahora mismo aquí de manera presencial. Sabéis que tenéis esos 5 o 7 Estoy viendo minutos. que hay una pregunta en el chat. Tenemos una pregunta en el chat, Irene, de Irma. Sí, ¿cuáles son los argumentos que se pueden utilizar para convencer a las empresas de la importancia de la transparencia y la responsabilidad social? Yo me imagino que va dirigido a ambos ponentes, ¿no? Irma. Bueno, Sí, ambos ponentes. Pues si quieres, Manuel, que contigo es más complicado porque no te vemos no te tenemos tan cerca. Si sí, me quieres, tenéis en Ginebra, un poco lejos, sí. un poquito lejos, sí. Bueno, esencialmente yo diría lo siguiente. Yo creo que todo empresario y todo directivo empresarial, si tiene una empresa, es para vender un producto y para ganar dinero, y para conseguir que su empresa sea sostenible. ¿Quién es? Ahí va. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Dime. No le ha gustado nada. Yo sé quién es Manuel, pero no le ha gustado nada. Ya está. Bueno, entonces creo que toda empresa obviamente tiene que ser sostenible, ganar dinero suficiente pues para mantener el empleo y para dar sentido a su propio desarrollo. Pero no hay que olvidar que al final, cuando uno se enfrenta a dilemas sobre qué puedo hacer y qué no puedo hacer para sostener mi empresa, siempre tiene que tener en cuenta cuáles son sus impactos sobre la sociedad, ¿no? Y porque al final eso le va a volver. Si todas las empresas decidieran en un determinado momento ser corruptas, al final el Estado tendría que intervenir y de alguna forma nacionalizar empresas o tomar las riendas en el asunto porque la sociedad se hundiría, ¿no? Entonces, creo que es importante que la empresa entienda su papel en el ámbito de la sociedad. Es parte de la sociedad, como la famosa teoría de Polanyi, ¿no? De que al final, si la empresa no desarrolla su actividad de acuerdo con una serie de criterios propios del mercado de justa competencia, destruye el sentido de las empresas y hace inviable su desarrollo, ¿no? Por eso, ante una duda, yo siempre le diría a cualquier empresario que efectivamente tiene que hacer un análisis coste-beneficio, pero ese análisis coste-beneficio debe hacerlo de acuerdo con reglas generales y no con el caso concreto, porque si se pone en el caso concreto vamos a tener problemas. Empieza a analizar cuál es
hombre, una vez, y en este caso la empresa podríamos sacarla adelante si aceptamos este soborno, si pagamos este soborno, si pido este soborno. Bien, ese tipo de análisis de coste-beneficio inmediato son muy peligrosos y por eso yo defiendo lo que llamamos un utilitarismo de la regla. Es decir, hay reglas que a lo largo de la historia de la humanidad demuestran que producen mayor bien para el mayor número y una de ellas es la justa competencia y por eso cuando hay que actuar contra la justa competencia creo que actuamos contra nuestros propios intereses como empresarios y no solo contra la sociedad. Muchas gracias, Manuel. Amelia. Sí, bueno, yo incidir en las palabras de Manuel. Cada vez las personas somos más exigentes también con las empresas a las que compramos y yo creo que las empresas tienen que ver que ser socialmente responsable, como decíamos al principio, es más competitivo, ¿no? También entra en juego la responsabilidad de los clientes, ¿no? En esto. Y por otra parte, bueno, pues también debería favorecerse desde la administración precisamente que las empresas sean responsables, es decir, en la contratación pública, ya sabemos que en muchos casos hay cláusulas de responsabilidad social, cláusulas ambientales y sociales para la contratación, en ayudas a las empresas que así lo sean, ¿no? Y reconocer también a las empresas socialmente responsables, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que intentar hacer ver a las empresas que son más competitivas de esta manera, ayudarles a serlo, el que se les reconozca esa aportación social que hacen a nivel global y como decíamos, bueno, pues el que vean por su propia experiencia pues que son más resilientes también ante cualquier adversidad.